En una aldea de colinas suaves y polvo en el aire, vivía un padre con 2 hijos. La casa era amplia, con patio de piedra, viñedo al fondo y un olivo que daba sombra al mediodía. El menor, de mirada inquieta, soñaba con horizontes. Una mañana se dirigió a su padre. Estaban dentro de la casa y una vez frente a él, le dijo: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Quiero vivir mi vida, ver el mundo». El padre lo miró en silencio. En sus ojos había tristeza, pero también comprensión. Sin una palabra, dividió los bienes y entregó al joven su parte. El hermano mayor presenció esto con mirada hostil. El joven cogió su dinero en una bolsita de cuero, la guardó y salió de la casa con su cara de soñador. Una vez solos el padre y el hijo mayor, este le dice a su padre con tono serio y grave: ¿Por qué le diste el dinero? A veces un hijo solo aprende lo que tiene cuando lo pierde. Su hijo agachó la cabeza sin entenderlo, y el hijo menor se alejó alegremente entre el camino de piedra, mientras su padre lo observaba desde la puerta de la casa con tristeza. La noticia corrió por la aldea. Nadie entendió aquel gesto del joven. Había roto el lazo más sagrado. Desear la herencia en vida era, en cierto modo, desear la muerte del padre. El hijo menor se marchó con monedas en la bolsa y fuego en los pies. Recorrió caminos, ciudades de mercado, patios de música y tabernas de noche larga. Gastó sin medida, como si el mundo no tuviera invierno. Amistades rápidas, risas de humo, promesas que amanecían vacías. Cuando el dinero se acabó, llegó la hambruna. Los mismos que lo aplaudían no lo miraron más. Aceptó cuidar cerdos en una granja extranjera, un trabajo impuro para su pueblo. Allí, con las piernas hundidas en el barro y el estómago vacío, deseó comer lo que comían los animales. Entonces, solo entonces, recordó el pan de la casa, las manos del padre, el olor del olivo en la hora tranquila. Entonces, mirando al cielo, murmuró: En casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen pan, y yo aquí muero de hambre. Cayó de rodillas y dijo en voz baja, casi como una oración. Dijo: Volveré. Diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y con esa frase como bastón, emprendió el camino de regreso. Días y noches, el mismo sendero que había pisado con soberbia, ahora lo andaba con humildad. A lo lejos, la casa apareció entre el brillo del calor. El padre, que salía cada tarde a mirar el camino, lo reconoció por la forma de andar. Nadie conoce mejor a un hijo que quien lo ha esperado. Entonces ocurrió lo impensable. El padre corrió hacia él. En una cultura donde los patriarcas no corrían, aquel hombre levantó su túnica y corrió. Abrazó al muchacho antes de cualquier explicación. El hijo intentó decir su discurso aprendido, pero el abrazo lo interrumpió. «Traed la mejor túnica, un anillo para su mano, sandalias para sus pies», ordenó el padre. «Matad el ternero cebado, comamos y celebremos». Este hijo se había perdido y ha vuelto a la vida, continuó diciendo el padre. ¡Se había perdido y ha sido hallado!, terminó de decir el padre. La música llenó el patio, los vecinos acudieron, el olor de la carne asada subió como una señal de fiesta.
El hijo mayor, que regresaba del campo, escuchó los instrumentos y detuvo su paso y preguntó a un sirviente: ¿Qué sucede? Tu hermano ha vuelto. Tu padre ha hecho la fiesta. ¿Soy él? Yo nunca me fui. Y jamás celebró por mí. El padre, que estaba dentro de la fiesta, notó su ausencia y salió a buscarlo. Por primera vez, estaba sentado en el banco de piedra a la puerta de la casa, con la cabeza baja y triste. Su padre lo miró, pero el hijo se levantó y se alejó unos metros. No quería hablar. El padre se retiró. El hijo mayor, a unos pocos metros de la casa, observaba en silencio, oía la música y la fiesta. No dijo una palabra, pero su rostro hablaba por él. Había trabajado cada día junto a su padre, había cumplido con todo, y ahora veía cómo el hermano rebelde recibía sin esfuerzo la recompensa que él jamás pidió. En su pecho ardía una mezcla de rabia y desconcierto. No entendía aquel gesto. Para él, la justicia debía tener forma de mérito y obediencia. Pero su padre actuaba desde otro lugar. El amor. Un amor que, para quien vive dentro de las normas, puede parecer injusto. El padre salió a buscarlo. Por segunda vez en un mismo día salió a buscar a un hijo. Le habló con ternura. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se hizo el silencio. Padre e hijo se miraron con amor. La noche quedó suspendida en ese diálogo. La parábola no dice si el mayor entró. Deja la puerta abierta, como si el relato esperara nuestra respuesta. ¿Qué significa esta metáfora? Esta historia no es, en el fondo, sobre la caída del hijo menor, sino sobre el corazón del Padre. El Padre representa a un Dios cuya gracia desborda la justicia esperada. No humilla, no negocia condiciones. Corre, abraza y restaura. La túnica, el anillo y las sandalias no son adornos, son símbolos de dignidad recuperada. El hijo no vuelve como siervo, vuelve como hijo. El hijo mayor encarna el legalismo, la idea de que la bendición se merece por comportamiento intachable. Su ira frente a la fiesta muestra que la ley sin misericordia no sabe amar. Por eso la parábola termina abierta. Invita al hermano mayor a entrar al banquete de la gracia. La familia de Dios, sugiere Jesús, se define por la misericordia que incluye a los que se perdieron, no por un sistema de premios. Cierto maestro de la ley, escuchando predicar a Jesús de Nazaret, se levantó y para ponerlo a prueba le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El maestro Jesús contestó: Has respondido bien. Haz esto y vivirás. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, le preguntó de nuevo: ¿Y quién es mi prójimo? Sentémonos. Y Jesús le contestó con una historia. Antes de comenzar, imagina este camino. Un sendero que baja desde Jerusalén hacia Jericó. El camino era famoso por ser peligroso, estrecho, solitario y lleno de zonas rocosas, con una longitud de 27 kilómetros, donde los bandidos se escondían entre las rocas, esperando al viajero distraído. La gente lo conocía bien, y también conocía su mala fama. Muchos lo llamaban el Camino Sangriento. Y aún así, cada día había personas que tenían que cruzarlo.
comerciantes que volvían de vender mercancías, peregrinos que regresaban de orar, campesinos que hacían trámites en la ciudad santa. Era un trayecto necesario, aunque todos sabían que no era seguro. Uno de esos viajeros era un hombre común. No sabemos su nombre ni su oficio, la historia no lo dice. Podría haber sido un comerciante, un padre que volvía a casa o alguien que simplemente tenía asuntos que resolver. Lo importante es que iba solo y que no imaginaba lo que estaba a punto de ocurrirle. Y aquí empieza la parte más amarga del relato, porque en ese mismo camino, donde el polvo se levanta a cada paso y el silencio engaña, lo estaban esperando. Un grupo de ladrones salió de repente, lo rodeó, lo golpeó, lo dejó medio muerto y le robó todo lo que llevaba. Y así quedó, tirado en el suelo, sangrando, sin fuerzas, mirando un cielo que ya no sabía si volvería a ver. Pasó un sacerdote, alguien respetado, alguien que la gente consideraba ejemplo de piedad. Lo vio, sí, lo vio, pero no se detuvo. Se apartó hacia el otro lado del camino y siguió andando. Más tarde pasó un levita. Los levitas eran miembros de la tribu de Leví, dedicados al servicio religioso del templo. No eran sacerdotes principales, pero asistían a los sacerdotes. Se encargaban de tareas litúrgicas, música, cuidado de los objetos sagrados y administración del templo. En resumen, ese levita que pasaba por allí era alguien que conocía la ley, las escrituras, los rituales. También lo vio. También comprendió la gravedad de la escena. Y aún así, siguió adelante sin ofrecer ayuda. Y entonces apareció él, un samaritano. Los samaritanos vivían en Samaria, una región entre Judea y Galilea. Tenían una religión muy parecida a la judía, pero con diferencias importantes. Aceptaban solo el Pentateuco, los 5 primeros libros. Tenían su propio templo en el monte Gerizim, y para el pueblo judío eran considerados enemigos. Les acusaban de haber corrompido la fe, gente impura, gente con la que no se trataba. Pero este hombre, al ver al herido, no pensó en prejuicios ni en fronteras. Sintió algo más sencillo y más profundo: compasión. Se acercó, se arrodilló a su lado, limpió sus heridas con aceite y vino, las vendó con cuidado y con esfuerzo lo subió a su montura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al mesonero diciéndole: Cuídamelo y todo lo que gastes, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Dijo el maestro al terminar la historia. La parábola del buen samaritano nos habla de ese instante en que el mundo se detiene. Un ser humano tirado en el polvo, otro pasando de largo y otro que se inclina. 3 miradas, 3 decisiones, 3 maneras de entender lo que significa vivir entre otros. Porque en el fondo, esta historia no trata del camino, ni de los ladrones, ni siquiera del herido. Trata del corazón de quien lo encuentra, de cómo a veces el prestigio, las apariencias o la corrección religiosa nos llenan por fuera, pero nos dejan vacíos por dentro. El sacerdote y el levita seguían todos los rituales del templo, pero no supieron escuchar la voz más antigua y más sencilla, la del dolor ajeno pidiendo auxilio. Y luego está el samaritano, el marginado, el despreciado, el que por tradición debía ser el enemigo. Pero es él quien siente el temblor de lo humano, él quien se acerca, quien pone las manos, quien limpia, quien carga, quien paga, quien vuelve. Él que rompe la frontera invisible entre los míos y los otros. Él que demuestra que la compasión no nace del lugar al que perteneces, sino del lugar que ocupas dentro del corazón de otro.
Por eso esta parábola no nos habla solo del pasado, nos habla del ahora. Nos habla de los cuerpos heridos que cruzamos cada día sin verlos, de las vidas que quedan a un lado del camino porque nadie quiere detenerse. Nos recuerda que el prójimo no es una categoría, es una elección. Una elección que hacemos cada vez que la vida nos presenta a alguien que sufre. Y ahí está la verdad más hermosa y más desafiante del relato. No importa de dónde vienes, importa lo que haces cuando ves a alguien caído. No importa tu credo, tu prestigio o tu reputación. Importa si te arrodillas. Importa si ves. Importa si te dejas conmover. La parábola del buen samaritano nos invita a mirar el mundo con la misma ternura con la que el samaritano miró a un desconocido, y a recordar que, al final, todos caminamos por el mismo sendero polvoriento, y todos, tarde o temprano, dependemos de que alguien tenga el valor de detenerse por nosotros. La parábola del buen samaritano no es simplemente un bonito relato moral. Es una revelación sobre la verdadera naturaleza del amor y una prueba de dónde reside nuestra conciencia. La primera lección destruye la barrera invisible del egoísmo. Cuando el letrado pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, busca poner límites, trazar la línea entre los míos y los otros, entre lo puro y lo impuro. Pero la respuesta del maestro es radical. El amor no tiene fronteras. El samaritano se convierte en el modelo a seguir. Esto nos enseña que el alma y la necesidad no conocen raza, religión, estatus o linaje. La compasión debe ser universal, incondicional. Es una frecuencia que se irradia a todo ser que sufre, sin exigir una etiqueta de afiliación. Tu prójimo no es quien se parece a ti. Tu prójimo es aquel que requiere tu luz en el momento de la oscuridad. Finalmente, la parábola nos presenta la enseñanza más desafiante, la compasión activa. El samaritano no solo sintió tristeza o pena, no se limitó a desearle lo mejor al herido desde la distancia. Él se detuvo, se arrodilló, invirtió su tiempo, su dinero y su promesa de regresar. La compasión que no se traduce en acción concreta es solo un sentimiento fugaz que no transforma, ni al que da ni al que recibe. Esta es una de las parábolas más controvertidas de Jesús, una de las que más desconciertan y abren debate desde hace siglos. A diferencia de otros relatos más directos, esta historia incomoda porque no ofrece una enseñanza moral evidente ni un final tranquilizador. Precisamente por eso ha sido tan discutida y tan malentendida. Jesús cuenta esta parábola en un momento muy concreto de su enseñanza. No se dirige a la multitud, sino a sus discípulos y a quienes lo siguen de cerca. Es decir, no habla para convencer, sino para hacer pensar. Y eso se nota desde el principio, porque la historia que presenta no es cómoda ni evidente. Dice Jesús que había un hombre rico que tenía un mayordomo. En el mundo de entonces, un mayordomo no era un simple sirviente. Era la persona encargada de administrar los bienes del amo, las tierras, las cosechas, los contratos, las deudas. Tenía autoridad para negociar, para firmar acuerdos, para organizar pagos y cobros. En la práctica, gestionaba la riqueza de otro como si fuera propia. Este tipo de relación se basaba en la confianza. El amo no estaba presente en cada transacción. Confiaba en que su administrador actuara con responsabilidad, cuidando aquello que no le pertenecía, pero que había sido puesto en sus manos. Con el tiempo, empiezan a circular comentarios. No sabemos exactamente quién los transmite. Pueden ser otros empleados, campesinos, deudores, vecinos. En una gran hacienda, las cosas se saben. Las cuentas no cuadran, los resultados no son los esperados, y alguien advierte al dueño de que su administrador está gestionando mal los bienes. Señor, se dice que tu mayordomo está malgastando tus bienes. No se habla de un robo evidente, sino de derroche, de desorden, de falta de cuidado. El amo escucha, no responde de inmediato, pero decide actuar.
Que el mayordomo venga de inmediato. Manda llamar al mayordomo y cuando lo tiene delante, le habla con frialdad contenida. ¿Qué es esto que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración. Ya no eres mi administrador. En ese momento, el mayordomo comprende que su situación ha cambiado para siempre. Su posición social, su seguridad económica, su forma de vida, todo depende de ese cargo. Al perderlo, pierde también su lugar en el mundo. No tiene tierras propias, no tiene oficio manual, no tiene respaldo. Se queda solo y reflexiona. Se habla a sí mismo con total honestidad. Reconoce que no tiene fuerzas para realizar trabajos duros como cavar la tierra y que pedir limosna sería una humillación que no está dispuesto a soportar. Es un hombre acostumbrado a mandar, a decidir, a moverse en círculos de poder. Entonces llega el punto clave de la parábola. El mayordomo no se queda paralizado. Entiende que todavía le queda un margen de tiempo antes de ser apartado oficialmente del cargo. Y decide usar ese tiempo con inteligencia. Llama uno por uno a los deudores de su amo. Personas que deben grandes cantidades, aceite, trigo, productos básicos que representaban riqueza y supervivencia. Los hace pasar, en privado, sin testigos. Al primero le pregunta con tono cercano. Dime cuánto le debes a mi señor. 100 barriles de aceite. Toma tu recibo y escribe 50. El hombre duda, lo mira sorprendido, pero obedece. Así, uno tras otro. El mayordomo reduce las deudas, modifica los acuerdos, reescribe las cifras. No actúa por compasión ni por justicia social. Actúa con una lógica muy clara. Sabe que esas personas, al verse beneficiadas, se sentirán en deuda con él. Confía en mí, esto es lo mejor. Firma aquí y todo estará resuelto. Pero esto me pone nervioso, ¿estás seguro? Sí, no hay otra opción. Hazlo ahora. Cuando pierda su puesto, cuando no tenga casa ni sustento, ellos lo recibirán. Está transformando poder económico en protección futura. Está usando el poder que aún tiene para asegurarse un futuro. Esta es tu casa, amigo. Puedes quedarte cuanto necesites. Gracias. Está convirtiendo una riqueza que no es suya en relaciones humanas que sí lo sostendrán cuando todo lo demás desaparezca. Cuando el amo se entera de lo ocurrido, sucede algo que descoloca por completo al oyente. No lo elogia por su honestidad, no justifica lo que ha hecho, pero reconoce algo. El mayordomo ha actuado con astucia, ha entendido la situación, ha sabido leer el momento y responder con inteligencia. Tu sabiduría y valor son admirables. Y entonces Jesús pronuncia una de las frases más incómodas de los evangelios, que los hijos de este mundo son más astutos en sus asuntos que los hijos de la luz. Esta parábola no dice que robar esté bien, ni que engañar sea correcto, ni presenta al mayordomo como un ejemplo moral a imitar. Lo que Jesús señala es algo mucho más profundo. El mayordomo comprende que su tiempo se acaba, que el cargo que ocupa no es eterno y que nada de lo que administra le pertenece realmente. Esa toma de conciencia lo obliga a mirar hacia adelante y a prepararse para lo que viene después, para el momento en que ya no tendrá poder ni seguridad. Jesús no alaba la injusticia del personaje, sino su lucidez. Destaca la capacidad de leer la realidad tal como es, de no vivir dormido, de no actuar como si lo que tenemos hoy fuera permanente. El mayordomo entiende que el presente es pasajero y actúa en consecuencia, utilizando los recursos que aún tiene para asegurar su futuro. El llamado dinero injusto no se refiere solo a la corrupción, sino a todo lo material, a lo provisional, a aquello que pertenece a este mundo y que inevitablemente un día desaparecerá. Jesús no invita ni a adorarlo ni a despreciarlo, sino a usarlo con conciencia, sabiendo que su valor no está en acumularlo, sino en lo que somos capaces de generar a través de él. La enseñanza es clara, aunque incómoda. Si sabemos que este sistema no dura, si sabemos que la vida es frágil y que nada es permanente, la pregunta inevitable es ¿qué hacemos hoy con lo que se nos ha confiado? La parábola no premia la trampa ni ensalza la corrupción, sino que despierta la responsabilidad y la inteligencia espiritual.
Jesús no busca seguidores ingenuos ni pasivos. Quiere personas despiertas, capaces de comprender el tiempo que viven y de transformar lo pasajero en algo que trascienda. Por eso la historia no se cierra con una respuesta definitiva, sino con una pregunta abierta que interpela a cada uno. Jesús llamó astuto a un mayordomo que manipulaba las deudas. ¿Está bien o mal? Esta parábola sigue desconcertando a miles de personas. ¿Qué opinas tú sobre este mensaje? Déjalo en los comentarios. Si quieres descubrir más parábolas profundas y enseñanzas de Jesús explicadas de forma clara y sorprendente, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas reflexiones.